Durante muchos años, la galaxia tuvo una advertencia que toda criatura, todo soldado y todo explorador conocía. Había un lugar al que nadie debía ir jamás. Una prisión oculta, enterrada en las profundidades de un planeta olvidado. Dentro de esa prisión, vivía una criatura a la que todos temían. La llamaban la giganta alienígena. Las historias decían que era un monstruo. Decían que podía destruir ejércitos con sus propias manos. Decían que cualquiera que se acercara a su jaula jamás saldría con vida, pero la verdad se escondía tras esas historias. Lejos de los bulliciosos mundos de la galaxia, una nave de rescate humana aterrizó cerca de una antigua estación de investigación abandonada. La estación llevaba más de 20 años en silencio, sin señales, sin mensajes, sin supervivientes. La mayoría creía que el lugar estaba vacío, pero extrañas lecturas de energía habían atraído a un pequeño equipo humano para investigar. Entre ellos estaba Ethan, un joven rescatista humano que había pasado años explorando planetas peligrosos. No era el más fuerte de la galaxia, ni poseía las armas más avanzadas, pero tenía algo que muchos otros habían olvidado. Le importaba la vida. Mientras Ethan recorría los pasillos destrozados de la estación, vio señales de miedo por todas partes. Máquinas rotas cubrían los suelos. Las viejas pantallas de advertencia aún parpadeaban con luces rojas. Las paredes estaban llenas de mensajes de los científicos que alguna vez trabajaron allí. No abra la cámara inferior. No te acerques al tema. Mantén la distancia a toda costa. Ethan se detuvo al ver el último mensaje. Ella no se parece a nada que hayamos visto antes. Esas palabras despertaron su curiosidad. Cuanto más se adentraba en la estación, más frío se volvía el aire. Finalmente, llegó a una enorme puerta metálica oculta bajo el edificio de investigación. La puerta estaba dañada pero aún conservaba algo de energía. Ethan lo abrió. Detrás de la puerta, había una enorme cámara subterránea. Y en el centro de esa cámara, había una jaula gigante. Dentro de la jaula, se encontraba la criatura que todos temían. La giganta alienígena. Era enorme comparada con un humano. Su cuerpo estaba cubierto de extrañas marcas alienígenas que brillaban débilmente en la oscuridad. Su largo cabello plateado estaba desordenado y cubierto de polvo. Pesadas cadenas rodeaban sus brazos y piernas. Pero lo que más sorprendió a Ethan no fue su tamaño. Esa era su condición. Parecía débil, parecía cansada, parecía alguien a quien toda la galaxia hubiera olvidado. Ethan se acercó lentamente. La giganta abrió los ojos. Sus ojos brillantes se clavaron en él. Por un instante, toda la sala quedó en silencio. Todas las historias que Ethan había escuchado pasaron por su mente. Las advertencias, los rumores, el miedo. Esta era la criatura de la que todos decían que mataría a cualquier humano que se le acercara. Pero ella no atacó. Ella simplemente lo miró. Ethan notó algo extraño. No había ira en sus ojos. Había dolor. De repente, se escuchó una grabación de voz que empezó a sonar desde un viejo altavoz cerca de la jaula. Advertencia. El sujeto es extremadamente peligroso. Un contacto anterior provocó múltiples muertes. No le proporcionen alimentos ni ayuda. Ethan volvió a mirar a la giganta. Múltiples muertes. Eso era lo que todos creían, pero Ethan vio algo diferente. Vio a un prisionero hambriento. Vio a alguien que había estado encerrado durante años. La giganta movió lentamente su mano hacia los barrotes de la jaula. Las cadenas resonaron con fuerza al moverse. Ethan se preparó, esperando un ataque, pero en vez de eso, se detuvo. Su mano descansaba sobre el metal. Ella no estaba intentando liberarse. Ella estaba extendiendo la mano. Ethan miró alrededor de la habitación abandonada. No había ningún guardia, ningún científico, nadie que viniera a ayudarla. Durante años esta criatura había sido tratada como un monstruo. Pero nadie había hecho una pregunta sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué había quedado atrapada allí? ¿Por qué nadie había intentado comprenderla? Ethan abrió su bolsa de provisiones. Dentro, solo quedaba una pequeña cantidad de comida.
Se suponía que le ayudaría a sobrevivir hasta que su equipo regresara. La decisión más inteligente fue conservarlo. La opción más segura era marcharse. Pero Ethan no era el tipo de persona que podía dejar a alguien sufriendo delante de él. Lentamente, cogió la comida y caminó hacia la jaula. La giganta observaba cada uno de sus pasos. La galaxia le había dicho a Ethan que ella era un monstruo, pero Ethan estaba a punto de descubrir la verdad. Porque a veces las criaturas más peligrosas no son las que tienen garras afiladas. A veces son ellos quienes han sufrido tanto tiempo que nadie recuerda que tenían corazón. Toda la estación de investigación quedó en silencio cuando Ethan se acercó a la jaula. Las viejas máquinas a su alrededor emitían ruidos extraños, pero nada era más fuerte que el sonido de la respiración de la giganta en la oscuridad. Durante años, todos habían creído que esta criatura no era más que una bestia peligrosa. Creían que no tenía sentimientos, ni piedad, ni razón alguna para vivir entre otros seres. Pero al estar frente a ella, Ethan vio algo completamente diferente. Vio a alguien que estaba cansada de estar sola. La giganta alienígena observaba atentamente a Ethan mientras sostenía el pequeño paquete de comida en sus manos. Sus ojos brillantes se movían de su rostro a la comida, y luego de vuelta a él. Parecía confundida, como si no pudiera comprender por qué un humano estaba allí sin miedo. Todas las demás personas que se acercaban a ella portaban armas, escudos y miedo en sus corazones. Ethan era el primero que se acercaba sin intentar hacerle daño. El sistema de alerta dentro de la cámara se activó repentinamente. Un altavoz dañado repitió el antiguo mensaje de los científicos. Le decía a Ethan que se mantuviera alejado, afirmando que la giganta era responsable de muchas muertes. La voz sonaba fría y segura, pero Ethan notó algo extraño. La grabación nunca explicaba lo que había sucedido antes de esos incidentes. Solo mostraba el resultado. Nunca mostraba el dolor, el miedo, ni la razón detrás de sus acciones. Ethan colocó lentamente la comida cerca de la jaula y retrocedió. No intentó forzarla. No exigió confianza. Simplemente le dio la opción. La giganta contempló la comida durante un largo instante. Su mano se movió lentamente hacia adelante, pero las pesadas cadenas la detuvieron. El sonido del metal moviéndose por la cámara le recordó a Ethan que aquello no era una prisión para un monstruo. Era una prisión para alguien que había sido olvidado. La giganta finalmente alcanzó la comida y la tomó con cuidado. Sus enormes dedos, lo suficientemente fuertes como para aplastar metal, se movían con sorprendente delicadeza. Miró el pequeño bocado en su mano como si fuera algo invaluable. Ethan notó que su expresión cambió. El miedo y la ira en sus ojos desaparecieron lentamente, reemplazados por algo que jamás esperó. Gratitud. Por primera vez en muchos años alguien le había dado algo sin pedirle poder, dinero ni información a cambio. Alguien la había tratado como a un ser vivo. La giganta miró lentamente a Ethan y emitió un suave sonido en su idioma. Ethan no pudo entender las palabras, pero comprendió la emoción que transmitían. Ella estaba dando las gracias. Ethan comenzó a buscar en los viejos archivos de investigación alrededor de la cámara, mientras la giganta comía. Quería respuestas. Los registros mostraban que su nombre era Lyra, miembro de una antigua raza alienígena que alguna vez protegió sistemas estelares enteros. No fue capturada por atacar a personas inocentes, sino porque grupos poderosos temían sus habilidades. Cuanto más descubría Ethan, más se daba cuenta de que la galaxia llevaba décadas mintiendo. Lyra no era un monstruo creado por la naturaleza. Era una persona que había sido convertida en monstruo por otros. Su fuerza infundía miedo, y ese miedo fue la razón por la que perdió su libertad. Pero Ethan no sabía que su simple acto de bondad ya lo había cambiado todo. En lo más profundo de la estación, sistemas ocultos comenzaron a activarse. Una señal de seguridad olvidada fue enviada al espacio. Alguien había descubierto que el humano había entrado en la cámara prohibida. Alguien había descubierto que lo imposible había sucedido. La criatura que nadie podía controlar había confiado en un humano.
y las personas que habían creado su prisión estaban regresando. Ethan miró a Lyra, ajeno al peligro que se avecinaba. Solo sabía una cosa: no podía dejarla sola allí. La galaxia fue testigo de la presencia de una peligrosa giganta alienígena, pero Ethan vio a alguien que necesitaba ayuda. Y esa única decisión estaba a punto de cambiar para siempre el futuro, tanto de los humanos como de los extraterrestres. Ethan había entrado en la cámara subterránea esperando encontrar una criatura peligrosa, pero en su lugar, descubrió una vida olvidada. Tras darle de comer a Lyra, algo cambió en el interior de la giganta. Ya no lo miraba como a un extraño. Lo observaba con curiosidad, intentando comprender por qué un humano arriesgaría su propia seguridad por alguien a quien toda la galaxia temía. Por primera vez en muchos años, Lyra se acercó al borde de su jaula sin ira. Las pesadas cadenas que la rodeaban aún la sujetaban, pero Ethan pudo ver que no intentaba liberarse. Intentaba comunicarse. Su voz grave resonó en la cámara, pronunciando palabras de una antigua lengua alienígena que el traductor de Ethan apenas reconocía. El traductor tuvo dificultades durante varios segundos antes de finalmente establecer la conexión. Mi nombre es Lyra. Ethan se quedó paralizado al oírla hablar. La galaxia solo la conocía como la bestia del planeta oscuro. Nadie había usado jamás su verdadero nombre. Nadie se había molestado en averiguar quién era en realidad. Lyra le contó poco a poco a Ethan sobre su pasado. Mucho antes de ser prisionera, fue protectora de su pueblo. Su raza era conocida por su increíble fuerza, pero no eran guerreros que buscaran batallas. Protegían a las civilizaciones más débiles de las peligrosas amenazas que azotaban la galaxia. Lyra era una de sus protectoras más fuertes, pero la fuerza engendró miedo. Muchos líderes alienígenas creían que alguien con su poder jamás sería de fiar. Temían que algún día se volviera demasiado poderosa y se rebelara contra ellos. En lugar de verla como una protectora, la consideraban un arma que debía ser controlada. Así que crearon un plan. La traicionaron. Lyra explicó que había sido invitada a una reunión de paz por diferentes razas alienígenas. Creía que buscaban la cooperación, pero la reunión era una trampa. Utilizaron tecnología especial para debilitarla, y la capturaron cuando ya no podía defenderse. Después de eso, borraron su historial. Destruyeron la verdad. Convirtieron a un héroe en un monstruo. Ethan escuchó en silencio mientras Lyra compartía recuerdos de una vida que había perdido. Habló de su planeta natal, de su familia, y de las personas a las que una vez protegió. Su voz se suavizó al recordar la última vez que vio su propio mundo. Ella esperaba que sus enemigos le temieran. Jamás esperó que sus aliados la traicionaran. Ethan miró las enormes cadenas que la sujetaban dentro de la jaula y sintió que la ira crecía en su interior. Había visto muchas injusticias durante sus misiones, pero esto era diferente. No se trataba de un simple error. Alguien había destruido su vida intencionadamente. Mientras Ethan buscaba la manera de quitar las cadenas, descubrió otro archivo oculto en la estación. El archivo contenía la verdadera razón por la que Lyra estaba prisionera. No la capturaron porque era peligrosa. Fue capturada porque alguien quería usar su poder. Los científicos habían estudiado sus habilidades durante años, intentando copiar su fuerza y crear su propio ejército imparable. Lyra nunca representó una amenaza para ellos. Ella era un recurso valioso. Ethan comprendió la terrible verdad. Las personas que la llamaban monstruo eran las mismas que la habían lastimado, pero antes de que Ethan pudiera contarle a Lyra lo que había descubierto, toda la estación tembló repentinamente. Las luces se pusieron rojas. Apareció una advertencia en las pantallas rotas. Acceso no autorizado detectado. Fuerzas de seguridad se aproximan. Ethan miró hacia la entrada de la cámara. Alguien los había encontrado. Lyra notó el miedo en el rostro de Ethan e inmediatamente se acercó a los barrotes de la jaula. Incluso después de todo lo que los humanos le habían hecho, estaba preocupada por él. Ella no. A él. En ese momento, Ethan comprendió algo importante. La galaxia había pasado años intentando demostrar que Lyra era un monstruo.
Pero el verdadero monstruo era quien la había encerrado. Y ahora Ethan tenía que elegir. Podía correr y salvarse, o podía quedarse al lado de la giganta alienígena que todos los demás habían abandonado. Ethan miró a Lyra y tomó una decisión. No la iba a dejar atrás. Las luces rojas de advertencia seguían parpadeando en la cámara subterránea, mientras el sonido de las naves que se acercaban se hacía más fuerte fuera de la estación de investigación abandonada. Ethan sabía que quienquiera que viniera no estaba allí para rescatarlos. Estaban allí porque habían descubierto la verdad imposible. La giganta alienígena que habían ocultado durante décadas ya no estaba sola. Durante años, quienes controlaban la estación creyeron que Lyra permanecería olvidada para siempre dentro de su jaula. Creían que nadie jamás se enteraría de lo que habían hecho. Pero la llegada de Ethan lo cambió todo. Un simple acto de bondad había despertado un secreto que personas poderosas querían mantener oculto. Ethan buscó rápidamente en los antiguos sistemas de control, intentando encontrar una manera de liberar a Lyra. Los sistemas de seguridad estaban dañados, y la mayoría de los controles estaban bloqueados. Los científicos habían construido la jaula con un solo propósito: no proteger a los demás de Lyra, sino asegurarse de que Lyra jamás pudiera escapar. Lyra observó cómo Ethan forcejeaba con los controles. Podría haber roto la jaula fácilmente si hubiera usado toda su fuerza, pero no lo hizo. Ethan se dio cuenta y le preguntó por qué estaba esperando. Su respuesta lo sorprendió. «Porque viniste a ayudarme, no destruiré el lugar donde estás parado». Ethan se dio cuenta de que la criatura a la que todos temían tenía más autocontrol y compasión que muchos seres inteligentes que había conocido a lo largo de la galaxia. De repente, el techo de la estación se abrió y varias naves de tecnología avanzada aterrizaron cerca de la superficie. Soldados armados entraron en las instalaciones con armamento pesado y tecnología de punta, diseñada específicamente para Lyra. No eran guardias comunes. Eran miembros de la misma organización que la había capturado años atrás. Su líder entró en la cámara y miró a Ethan con ira. «No tienes ni idea de lo que has liberado», dijo. Ethan se interpuso entre ellos y la jaula. Sabía que era solo un humano contra una fuerza entrenada, pero se negó a moverse. Los soldados se rieron porque creían que los humanos eran demasiado débiles para desafiarlos. Le dijeron a Ethan que Lyra no era una persona. La llamaron un arma. Dijeron que la galaxia jamás aceptaría su libertad. Pero Ethan ya había visto la verdad. Él había sido testigo de su bondad. Él había visto su dolor. Él había visto los años que ella pasó esperando a que alguien la tratara como si importara. Los soldados activaron sus dispositivos de captura y se prepararon para llevarse a Lyra de nuevo. Por un instante, Ethan sintió miedo. Sabía que tenían tecnología lo suficientemente poderosa como para derrotarlo. Sabía que no podía ganar un combate directo. Entonces Lyra metió la mano a través de los barrotes de la jaula y la colocó cerca de él. Ella no estaba intentando atacar, ella lo estaba protegiendo. Los soldados se detuvieron al verlo. La criatura que siempre había atacado a los humanos ahora protegía a uno. Nadie entendía lo que estaba viendo. Lyra miró a Ethan y habló en voz baja. «Me diste comida cuando todos me daban cadenas. Me viste cuando todos veían un monstruo». Ethan miró la jaula rota que la rodeaba y supo que solo había una manera de seguir adelante. Tomó un viejo dispositivo de control de la estación y utilizó la información que había descubierto antes. La jaula comenzó a temblar mientras los candados se abrían lentamente. Los soldados alzaron sus armas, pero ya era demasiado tarde. Las cadenas que habían mantenido a Lyra atada durante décadas finalmente cayeron al suelo. Toda la galaxia creía que cuando la giganta alienígena escapara, la destrucción sobrevendría. Estaban equivocados. Cuando Lyra salió de la jaula, no atacó. Ella no buscaba venganza. Ella simplemente se quedó de pie junto a Ethan. Los soldados apuntaron sus armas, pero vacilaron. Por primera vez vieron a Lyra no como un monstruo, sino como alguien que había sobrevivido a un dolor insoportable. Entonces el comandante dio la orden de atacar.
La batalla que todos temían estaba a punto de comenzar, pero esta vez, la giganta alienígena no luchaba sola, y el humano que estaba a su lado se había convertido en la única persona en la galaxia a la que jamás abandonaría. La batalla en la estación de investigación se convirtió en el momento que cambió la galaxia para siempre. Todos esperaban que Lyra, la temida giganta alienígena, desatara su furia tras décadas de cautiverio. Esperaban destrucción. Esperaban venganza. Pero cuando los primeros soldados atacaron, Lyra hizo algo que nadie pudo comprender. Ella protegió a Ethan. Las poderosas armas de energía se dirigieron hacia ellos, pero Lyra se movió más rápido de lo que nadie esperaba. Su enorme cuerpo se convirtió en un escudo entre Ethan y los ataques. La misma criatura a la que la galaxia llamaba monstruo, ahora arriesgaba su vida para salvar a un solo humano. Los soldados no podían comprender lo que veían. Toda su creencia sobre Lyra se basaba en el miedo. Habían pasado años diciéndole a todo el mundo que ella no tenía emociones ni piedad. Pero ahora la verdad estaba ante sus ojos. Lyra no luchaba porque los odiara. Ella luchaba porque por fin tenía a alguien a quien proteger. Ethan utilizó los sistemas de la antigua estación de investigación para crear una ruta de escape. Sabía que no podían quedarse allí. Pronto llegarían más fuerzas, y esta vez traerían armas lo suficientemente potentes como para destruir todo a su alrededor. Mientras recorrían la estación dañada, Ethan notó algo extraño. Lyra, a pesar de su increíble tamaño y poder, seguía sus instrucciones. Confiaba plenamente en sus decisiones. Podría haber escapado sola, pero se quedó a su lado. Por primera vez en años, Lyra no fue tratada como un arma. La trataron como a una socia. Tras escapar de la estación, Ethan y Lyra viajaron a través de las vastas extensiones del espacio. No tenían un lugar seguro a donde ir. La organización que había capturado a Lyra los buscaba, y todas las redes de comunicación emitían advertencias sobre la giganta fugitiva. La galaxia volvió a difundir historias sobre ella, pero esta vez, las historias eran diferentes. Algunos la consideraban un peligro. Otros se preguntaban si las viejas historias eran mentiras. Durante su viaje, Ethan aprendió más sobre el pueblo de Lyra. Descubrió que su raza casi había desaparecido a manos de los mismos grupos poderosos que la habían encarcelado. Le temían porque era una de las últimas supervivientes que conocía la verdad. Lyra también aprendió sobre los humanos. Ella solo había conocido a los humanos como guardias, científicos y prisioneros que obedecían órdenes. Ethan fue el primer humano que le demostró que no todas las especies son iguales. Ella quedó sorprendida por su debilidad, pero aún más sorprendida por su valentía. Una noche, mientras descansaban en un planeta lejano, Lyra le hizo a Ethan una pregunta que lo dejó atónito. ¿Por qué me ayudaste? Ethan la miró y respondió simplemente, «Porque tenías hambre». Lyra guardó silencio. Para Ethan, la respuesta era sencilla. Para Lyra, significaba todo. Durante años, todos los que se le acercaban querían algo. Querían su poder, querían sus habilidades, querían controlarla. Pero Ethan no quería nada. Él solo quería ayudar. Esa fue la razón por la que Lyra empezó a confiar plenamente en él. Sin embargo, su momento de paz no duró mucho. Un dispositivo de rastreo oculto en la antigua estación los había seguido. El enemigo había descubierto su ubicación, y esta vez, no venían a capturar a Lyra. Venían a destruirla. Una enorme flota apareció sobre el planeta, bloqueando todas las posibles rutas de escape. Las mismas personas que crearon su prisión habían preparado su plan final. Querían demostrarle a la galaxia que Lyra seguía siendo un monstruo. Querían que ella peleara. Querían que perdiera el control. Pero no entendieron una cosa. La Lyra que conocían había desaparecido. El prisionero solitario que no tenía nada ya no estaba allí. Ahora tenía un motivo para luchar. Ella tenía una amiga. Ella tenía a alguien que creía en ella. Mientras las naves enemigas se acercaban, Ethan miró a la giganta que estaba a su lado.
Sabía que la batalla que se avecinaba sería imposible. El enemigo tenía superioridad numérica, armamento y tecnología, pero tenían algo que el enemigo jamás esperó: una humana y una giganta alienígena que confiaban la una en la otra. Y juntos, estaban a punto de demostrarle a la galaxia que la bondad podía convertirse en la fuerza más poderosa de todas. La flota enemiga rodeaba el planeta como una oscura tormenta que cubría el cielo. Miles de luces se movían por el espacio, mientras poderosas naves de guerra preparaban sus armas. La misma organización que había mantenido a Lyra atrapada durante años, finalmente la había encontrado de nuevo. Creían que habían venido a capturar a una criatura peligrosa, pero estaban equivocados. Se encontraban frente a alguien que ya no estaba roto. De pie junto a Lyra, Ethan contempló la enorme flota que se alzaba sobre ellos y comprendió el peligro. No tenían ejército. No tenían armas poderosas. No tenían ninguna posibilidad si luchaban como soldados rasos. Pero Ethan había aprendido algo importante durante su viaje con Lyra. Los humanos nunca fueron la especie más fuerte de la galaxia. Sobrevivieron porque encontraron una solución cuando ya no quedaba ninguna. Ethan estudió las naves enemigas y detectó una debilidad. La organización utilizaba la misma tecnología que habían creado para controlar a Lyra. Creían que sus máquinas aún podían debilitarla. Creían comprenderla por completo, pero solo conocían al prisionero, no conocían a esa persona. Al comenzar el primer ataque, la Tierra tembló bajo sus pies. Armas de energía impactaron la superficie del planeta, destruyendo todo a su alrededor. Ethan se dirigió rápidamente hacia una torre de comunicaciones abandonada cercana. Sabía que debían detener al enemigo antes de que llegaran más naves. Lyra quería seguirlo, pero Ethan le dijo que confiara en él. Por un instante Lyra vaciló. Había pasado años sufriendo traiciones por parte de personas en las que confiaba. Creía haber perdido la confianza para siempre, pero Ethan le había mostrado algo diferente, así que ella le creyó. Mientras Lyra luchaba contra los soldados enemigos, Ethan entró en la vieja torre y conectó su dispositivo a la red enemiga. Descubrió todo su plan. No solo intentaban capturar a Lyra, querían utilizar su ADN y sus habilidades para crear un ejército de guerreros controlados. Lyra nunca fue su enemiga. Ella era su arma del futuro. Ethan sintió que la ira le subía por las venas. Recordó cómo habían encerrado a Lyra, cómo la habían tratado como un objeto, y cómo todos habían ignorado su sufrimiento. Sabía que no podía permitir que volviera a suceder. Utilizando la creatividad humana y los antiguos archivos de la estación, Ethan creó una nueva señal. En lugar de atacar las armas enemigas, envió la verdad a través de todos los canales de comunicación de la galaxia. Los registros ocultos, los experimentos, las mentiras. Todo quedó al descubierto. En cientos de mundos, la gente presenció cómo la verdad sobre Lyra finalmente salía a la luz. Vieron la prisión, vieron las cadenas, vieron el sufrimiento de la criatura a la que les habían enseñado a temer. La galaxia quedó en silencio. El monstruo al que odiaban era en realidad una víctima. El comandante enemigo se dio cuenta de lo que Ethan había hecho y se enfureció. Ordenó a todas las naves que concentraran sus armas en el humano. Creían que si eliminaban a Ethan, Lyra perdería el control. Se equivocaron de nuevo. Cuando los ataques se dirigieron hacia Ethan, Lyra los vio. Y algo cambió en su interior. Durante años, había controlado su ira porque temía convertirse en el monstruo que todos creían que era. Pero ahora alguien a quien ella quería estaba en peligro. Ella dio un paso al frente. Todo el campo de batalla quedó en silencio. Lyra no gritó. Ella no perdió el control. Ella simplemente se interpuso entre Ethan y el enemigo. Su voz resonó por todo el planeta. No más cadenas. Los soldados enemigos atacaron con todas sus fuerzas. Pero Lyra luchó de manera diferente esta vez. No luchaba con odio. Luchaba por la libertad. Ethan se unió a ella utilizando estrategia, tecnología y razonamiento humano. Juntos, transformaron una batalla perdida de antemano en una victoria. Los barcos enemigos comenzaron a caer uno a uno.
Los soldados que una vez creyeron que Lyra era incontrolable, finalmente comprendieron la verdad. Su fuerza no la hacía peligrosa. Ella era poderosa porque eligió la bondad incluso después de sufrir. Cuando se destruyó la última arma enemiga, el campo de batalla quedó en silencio. Ethan miró a Lyra y por primera vez vio una sonrisa en su rostro. No es la sonrisa de un guerrero, no es la sonrisa de un superviviente, la sonrisa de alguien que finalmente era libre. Pero mientras la galaxia observaba su victoria, surgió una nueva pregunta. Si la criatura más temida del universo pudiera convertirse en protectora, ¿en qué más se había equivocado la galaxia? Tras la batalla final, la galaxia se sumió en un silencio jamás conocido. Durante décadas, todos los mundos habían escuchado la misma historia sobre Lyra, una criatura peligrosa, un arma viviente y una amenaza que debía ser controlada. Pero ahora, millones de seres habían presenciado la verdad con sus propios ojos. La giganta alienígena a la que temían había salvado a un humano. El monstruo al que querían destruir había protegido a las mismas personas que antes la odiaban. En toda la galaxia, se abrieron los antiguos registros, y las mentiras que rodeaban el nombre de Lyra se desvanecieron poco a poco. Finalmente, se revelaron las historias de su pasado. La gente descubrió que no era una destructora, sino una guardiana traicionada por quienes temían su poder. Por primera vez en muchos años, Lyra no estaba escondida en una jaula. Ella estaba de pie bajo el cielo abierto. Ethan la observaba en silencio mientras ella contemplaba las estrellas. Había pasado gran parte de su vida rodeada de muros de metal y cadenas, por lo que incluso las cosas más sencillas le resultaban novedosas. El viento, la luz del sol y la sensación de libertad eran cosas que casi había olvidado. Pero había una cosa que recordaba con claridad. La primera persona que le dio esperanza. Ethan, el ser humano que ignoró todas las advertencias. El ser humano que vio a una persona cuando todos los demás vieron un monstruo. Su viaje no terminó tras la batalla. En cambio, se convirtió en el comienzo de algo mucho más grande. Ethan y Lyra viajaron por diferentes mundos, compartiendo la verdad sobre lo que le había sucedido a ella. Les mostraron a otros que el miedo podía crear enemigos donde no los había. Muchos alienígenas que antes odiaban a los humanos comenzaron a cambiar de opinión. Vieron que los humanos no eran la especie más débil de la galaxia. Los humanos tenían algo excepcional: compasión. Ethan no tenía las armas más poderosas ni la mejor tecnología, pero tenía el valor de ayudar a alguien a quien todos los demás habían abandonado. Y esa simple decisión cambió la historia. Años después, niños de muchos planetas conocieron la historia de la humana y la giganta alienígena. Ya no oían cuentos sobre un monstruo encerrado en una jaula. Oyeron hablar de un protector, un ser poderoso que eligió la bondad en lugar de la venganza. Una guerrera que usó su fuerza para defender a aquellos que no podían defenderse a sí mismos. Una amiga que nunca olvidó a la persona que le dio de comer cuando no le quedaba nada. Incluso después de convertirse en una de las figuras más respetadas de la galaxia, Lyra nunca olvidó el primer momento en que conoció a Ethan. Recordaba la cámara oscura, las frías cadenas y el miedo que sintió cuando creyó que todos la habían abandonado. Entonces recordó a una persona que caminaba hacia ella, no con un arma, no con miedo, pero con comida. Ese pequeño gesto significó más que cualquier discurso elocuente o gran victoria. Le demostró que, incluso después de años de dolor, aún existía bondad en el universo. Un día, Ethan le preguntó a Lyra si alguna vez se había arrepentido de la vida que había perdido. Lyra miró las estrellas y sonrió. Había perdido su casa, había perdido su libertad, había perdido muchos años en prisión, pero había conseguido algo que jamás esperó: un verdadero amigo, un nuevo propósito, una familia entre las estrellas. En el pasado, la galaxia creía que la mayor amenaza era la giganta alienígena encerrada en una jaula. Pero estaban equivocados. El verdadero peligro residía en el miedo que les impedía comprenderla, y su mayor poder no residía en su fuerza.
Fue la bondad de un ser humano que se atrevió a creer que ella era algo más que un monstruo. Porque a veces, los seres a los que todos temen más son los que esperan a alguien lo suficientemente valiente como para ver su corazón